Khalifa Rame es destacado geopolítico, reconocido a nivel mundial. Esta mañana platico con él. El enlace es hasta París, Francia. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy bien, pues estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Te veo muy bien también? Estamos muy bien, con todo el ánimo, doctor. Y bueno, pues queriendo entender... Lástima que el país no esté como nosotros. Así es. Oye, pues queriendo entender al Mr. Trump. Trump sí. Contra Irán. Trump contra Venezuela. Trump contra Colombia. Contra Groenlandia. Contra México. Contra Canadá. ¿Qué pasa con Trump? Ayúdanos a entender. Mira, estamos ante una situación muy clara que a ti te consta, que yo la he venido elaborando desde hace mucho y que tiene mis puntos de vista, lo digo con humildad y rigor, tienen mucho impacto en Rusia, en China. En Rusia estuve 3 veces el año pasado, en China 2 veces, impartiendo conferencias importantes, y no voy a cambiar mi esquema de análisis porque ahora hablo con Villahermosa, ¿no? Digo, eso es de locos, ¿no? Porque muchos pseudoanalistas creen que la gente es tonta, no está informada, etcétera, etcétera, y te cachan de inmediato cuando haces maromas y acrobacias de alucinaciones. Entonces, mira, el mundo es muy claro a dónde va. Lo que pasa es que no lo ve quien no lo quiere ver, o no sabe, o es muy ignorante, o deliberadamente pues no entiende nada, ¿no? Y si no entiendes, pues renuncia, ¿no? No te metas a lo que no sabes. Mira, ¿cuál es la claridad? El mundo es ya tripolar. Tienes 3 grandes potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, Estados Unidos pasa por una grave crisis interna desde hace mucho, que ahora está llegando a su culminación. Y por eso ves a un Trump, bueno, esa es mi muy humilde opinión. Mira, a nivel mundo, yo creo que eso queda claro. Tienes 3 superpotencias, cada una con su zona de influencia, etcétera, etcétera. Y los países que no se ajustan, pues serán los grandes perdedores. Creo que me faltó decirte que también tengo gran impacto, y tú sabes que yo no soy muy dado a la publicidad barata. En Europa, ayer, por ejemplo, me reuní con el destacado, que es el primer geopolítico a nivel mundial, que es Thierry Meyssan, que es de Réseau Voltaire, que México no sabe. Yo creo que Villamil ahí no sabe quién es Voltaire. Ya ves todas las porquerías que está haciendo y dando pretextos para que nos invadan, porque Voltaire decía, no estoy de acuerdo contigo, pero te defenderé con mi vida para que lo digas. Ese es el mundo de Voltaire, y yo toda mi vida he sido volteriano. Ya ves que hasta a mí me han perseguido, ¿no? Tampoco creas que... incluso detenido 32 horas. Bueno, ya se sabe, ¿no? Ahorita no voy a hacer la apología del crimen. Y también en España, ahorita concluyendo contigo, pues ya ves que ya casi soy colaborador de facto de Negocios TV, que es una importante, es un importante canal, ¿no? Allá en España, y España está muy de moda en Europa, ¿eh? Fíjate que ahorita en París, yo viví en París mucho tiempo, igual que muchos de nuestros amigos, que tú sabes bien, ¿no? Tabasqueños ellos. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el metro, ya hablan el idioma español. Te doy una buena noticia sobre México. A ver. Ahí está la Virgen de Guadalupe en Notre Dame. ¿Cómo ves?
Esa es la expresión, ¿no? Porque mira, la Virgen de Guadalupe realmente no es, es más que un símbolo, es la expresión de la nación mexicana. Entonces a mí yo soy, ya no sé si soy ateo o politeísta, yo respeto todas las religiones, incluyendo el marxismo, con eso te digo todo. Tenemos que respetar cómo piensan los demás. ¿Y qué tal si te equivocas? Y eso, por ejemplo, lo veo como una enfermedad en este gobierno. Nunca se equivoca, todo es perfección y estamos en la lona. Bueno, luego me la pasé. Entonces cometen una serie de errores y de novatadas que a mí me aterran. Literalmente te lo digo, yo no sé quién, no hay estrategas, no hay pensadores, no sé qué está pasando. Bueno, no me quiero meter a ese tema, pues ya sabes que casi estoy en veda y veto de comunicación. Entonces, regresando a este orden tripolar, pues cada quien se ajusta y si te equivocas, pues la pagas muy caro, eso sí. Ahora que estamos viendo, esa es mi muy humilde opinión, te la digo abiertamente, Trump pues llega en un momento a una presidencia donde Estados Unidos está en franca decadencia desde hace mucho, no es ningún secreto, están al borde de una guerra civil interna, pero también tiene características en las que pues Estados Unidos no va a ser un país bananero tampoco, no exageremos, tiene todavía un buen arsenal de bombas nucleares, un poco menos que Rusia. Rusia ya la supera a nivel militar. Yo sé que esto, cuando lo digo, a muchos se les erizan los cabellos, porque no están enterados. La gente, mira, oye, habla, dice, no estudian, no son dialécticos. Entonces, pues, cada quien puede decir ya lo que se le da la gana, pero aquí viene el momento al final de la verdad y tienes que tener datos duros. Mira, no lo digo yo, el mismo US News and World Report, que tú sabes es un portal muy importante de Estados Unidos, de los más populares, reconoce que Rusia ya es la primera superpotencia militar. Se dice fácil, Eso tú se lo dices a cualquier aldeanazo, y va a decir, miente, que esa es la tónica de Villamil y ya sabes quién más. Ya sabes que tenemos micro Goebbels y nano Goebbels, a niveles, ¿no? Mientras más pequeños son más, tienen tamaños de insectos, ¿no? Pues son insectos. Tú recuérdame, Emanuel, ¿qué jefe de prensa ha sobrevivido? Fuera de un amigo común que tenemos tú y yo, dime qué jefe de prensa ha sobrevivido. Te olvidas de ellos, no existe. Pobres sí, cuates, ninguno, pasan a la historia. ¿Sí? No, van al basurero. ¿Cuál historia? No llegan a historia, por favor. No me los eleves tanto. Porque en la historia te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Esos van al basurero de donde nunca debieron haber salido. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en realidad? De que y fíjate, yo en eso soy muy respetuoso, porque en México hemos caído en una banalización de los conceptos. Existe un gran canibalismo maniqueo lineal, fíjate. No hay sofisticación del pensamiento, pues eso lo ves también en el accionar de los gobiernos, que yo te diría, el país viene en picada desde Fox, ya en términos estructurales, ¿no? Es ahí cuando México pues da su punto de quiebre y luego lo empeoramos con una pésima educación inexistente que se ha vuelto electorera, politizada, ideologizada, y eso no sirve. Mira, no aprenden de los que tienen éxito. Tú lo sabes, yo recorro anualmente al planeta más o menos. China ha salido adelante gracias a su educación. Ha sacado a 800 millones de pobres. Conste, estoy diciendo bien la cifra, 800 millones de pobres de 1.400, bueno, no eran 1.400 millones cuando empieza la lucha contra la pobreza. Imagínate la cifra. Y en México no podemos sacar de la pobreza, ya olvídate al sur de México, a los chapanecos, no los podemos sacar de la pobreza.
Y eso que son solamente 6 millones. Bueno, eso te habla que realmente pues algo anda podrido en Dinamarca. Entonces, pero es estructural, ¿eh? Yo no, fíjate, no quiero ser maniqueo, lineal, y menos caníbal, porque ahorita está de moda ser caníbal. Si no estás conmigo, estás contra mí. Bueno, no existen matices, todo es negro o blanco. ¿Y dónde dejas los colores del horizonte cuando tenemos tantos colores tan bellos, ¿no? Y tantas combinaciones? Se lo pueden preguntar a un pintor si nada más existe el blanco y el negro, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos practicando eso, pero no desde ahora, ¿eh? Te soy sincero, viene desde mucho atrás. Y estamos pagando pues la falta de educación, ¿no? No competimos para nada en tecnología. Cuando ves China hoy, de los 64 rubros de tecnología de impacto crítica, pues lidera 57 rubros. Wow, es impresionante ese dato, Jalife. De 64, si China lidera 57. Y no lo dice China. ¿Sabes que yo fui y lo dije en mi conferencia en China? Claro que lo saben, pero ya sabes, los chinos son simpáticos. Ya sabes, a mí me caen muy bien. Son muy simpáticos, se hacen, ¿no? Él lo sabe mejor que nadie. ¿Sabes qué lo publica? ASPI, no ASPE, no me confundas a ASPE, por favor. ASPI, que es un think tank australiano, que no son nada amigables con China. Entonces, hay datos duros que no se pueden eludir. Mientras Estados Unidos basa sus datos duros, hoy lo digo con humildad y rigor, ¿quieren ver cómo está Estados Unidos en realidad? Vean el artículo que hoy, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Sí, el artículo que hoy hice, aunque sea público, pero te tengo que pedir permiso, ¿no? En el periódico La Jornada, en Bajo la Lupa, ¿ya? Que hablo precisamente de la realidad financiera de Estados Unidos, que es terrible. Oye, deben 39 millones de millones, trillions en anglosajón, de deuda. ¿Sabes cuándo la van a pagar? Nunca. Por eso Estados Unidos tiene un momento muy difícil. El dólar desplomándose. Por ejemplo, bueno, yo siempre te lo comenté contigo en corto, porque tengo confianza. ¿Desde cuándo vengo diciendo que se va a ir la plata y el oro a las nubes? ¿Desde cuándo? Y está disparado desde hace mucho tiempo, sí. Sí, porque es que Jalife le atinó. Yo no le atino. Yo hago prospectiva, veo datos duros, veo tendencias. Me adelanté a que se iba a caer la globalización 16 años. Imagínate. Bueno, no quiero hacer mi apología personal, tampoco viene al caso. Obviamente también he cometido errores y hago mi autocrítica y me ajusto en consecuencia. Entonces, mira, la claridad del planeta es muy clara. Y hoy yo creo que ya quedó claro lo del mundo tripolar. Sí, pero lo que no termina de quedar claro es qué pasa con Trump, porque el ataque a todos estos países ya intervino directamente en Venezuela, ahora va por Groenlandia, parece es el segundo país por el que va. Acaba de publicar Trump un tweet donde dice: Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional, justifica en seguridad nacional pues la intervención en este país. Es vital para la cúpula dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, y eso no va a suceder. Esto es, sistemáticamente señala a Rusia y a China y los pone como pretextos para ellos poder entrar en Groenlandia. Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria ni lejos. Ellos lo saben y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso, que es inaceptable. Gracias por su atención a este asunto, presidente Trump. O sea, parece que después de Venezuela es Groenlandia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué meterse, intervenir en los países? Jalife. Mira, ahí viene el reparto del mundo. Por eso hablé del orden tripolar. Cada país tiene su zona de influencia regional. Entonces tienes tú Estados Unidos, ya abrió sus cartas. ¿Por qué lo hace Trump? Bueno, ahí ya te tienes que ir a materias de análisis de su personalidad, ¿no?
Ya sabes que él viene de los casinos, es un apostador nato, tiene su libro The Art of Deal, ¿no? Of the Deal, el arte de la negociación, que muchas veces le tiene resultado y otras veces no. Hoy te voy a decir, por ejemplo, todo esto de las tarifas que ha hecho. Acuérdate que yo con Trump, no, ni con ninguno de los tres, yo tengo algo personal, yo estoy analizando. Y yo creo que lo peor es invectivar. Y te voy a decir por qué a este nivel. Existe un concepto en geopolítica, yo doy clases de geopolítica en posgrado, en la UNAM. Sí, tampoco hablo así a locas, ¿no? Existe un concepto que se llama estabilidad estratégica, Emanuel. La estabilidad estratégica hoy la tienen 3 países, por eso ese orden tripolar. Si te das cuenta, cita a Rusia y a China. Eso es muy interesante. Y siempre vas a ver que sus verdaderos, entrecomillados, adversarios son Rusia y China. Eso es fundamental. Ahora, te doy un dato duro. A ver, ve todo lo que ha hecho Trump, dicho y deshecho, todas las tarifas, y hoy sale China que tiene un superávit en materia comercial, con todo y las sanciones y las tarifas, agárrate de la silla, más que el Producto Interno Bruto de México, de 1.5 millones de millones. Porque hay cosas que tú con todo y tarifas, pues vas a pagar porque las necesitas, son materias primas. Hoy está muy de moda lo de las tierras raras. Si quieres le dedicamos un minuto a ese tema que yo he seguido desde hace mucho. Entonces, es muy claro a dónde va el planeta. Y por eso tienes arreglos que se van a tener que dar, que siempre lo he comentado también. Trump, que lo comentó en su entrevista con Tucker Carlson, famoso, es el conductor mejor cotizado en Estados Unidos, partidario de Trump, pero es anti-israelí. Por eso también la base de Trump se ha fracturado. Tienes la mitad que son pro-Israel y la otra mitad que son anti-Israel. Quizás ese sea un error de Trump o él lo sepa manejar. No me quiero meter esas consideraciones porque me desviaría. Entonces, ¿qué estamos viendo? Él cuando en esa entrevista comentó que él iba a romper la alianza de Rusia y China. Que de hecho, mira, los geopolíticos estadounidenses les gusta mucho manejar eso del G2, el G7, ya sabes, les encanta. Ahorita ya que toqué el G7, pues está muerto. Ahorita me acabas de tocar la OTAN. En el momento en que Estados Unidos, que además es otra cosa que a mí me mata de risa, ¿qué va a invadir Groenlandia si ya le invadió? Tiene una base militar de primer nivel en el espacio, para el espacio. Dime, ¿dónde está ya está invadida? Es como los colombianos, todavía no se enteran los colombianos, y consta que yo soy mega latinoamericanista. Ya está invadida Colombia, mi querido Emanuel. Tiene 9 bases militares e Israel domina todo el surveillance, todo lo que se llama la vigilancia. México ya está invadido desde hace mucho. Yo no sé, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tipo de invasión? ¿Terrestre, marítima o en el espacio? México está invadido por el Mossad desde hace mucho. Nos vendieron estas porquerías del Pegasus, y aquel día, por cierto, un tabasqueño ilustre, o no ilustre, dependiendo cómo lo quieran ver, yo mismo se lo pregunté, me dice, oye, Jalife, ya ves que así me dicen a mí, de cariño, pues no estás enterado, y hay peor que el Pegasus en México. Y es el que sabe del tema. Y no sé cómo se llama, creo que es Cerberus, Enterus, algo así. Bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Desde cuándo nos domina el Mossad en México si no es ningún secreto? Entonces, ya tienes una invasión de facto a nivel en el espacio, porque hoy realmente ya la Tierra hasta queda pequeña, y hoy con los manejos de los drones, de todas esas cuestiones de espionaje, los celulares, pues, ¿quiénes los manejan? Ahí, ahorita ya nos están escuchando directamente con un celular, etcétera. Entonces, mira, yo creo que también ya tenemos que cambiar mucho la lingüística, porque como lo que te decía también de Colombia, pues ya está invadida Colombia, por favor. Que no esté enterado Petro es otra cosa, ¿no? Y luego todos esos terminajos de izquierda y derecha no son válidos ya en el siglo XXI. Hoy tenemos que ver, bueno, o eres globalista
que son los grandes perdedores, o eres soberanista, nacionalista ahora. Pero también eso queda rebasado porque la seguridad mata la soberanía. Eso de que la soberanía a cada rato las soberanías son desiguales. ¿Qué te hace desigual con la desigualdad? Pues la tecnología, la educación, las bombas nucleares, la cuestión militar, el poderío económico, financiero. Oye, ahora me van a perdonar, yo veo mucha desigualdad en el planeta y cada vez la veo mayor. Y ahora con la inteligencia artificial, imagínate en qué vamos a quedar. Y ahí te doy un dato duro, que por ejemplo, donde hay mucha desinformación. ¿Por qué también en medio de esta... mira, lo estructural es que sí hay un orden tripolar que no se atreve a decir su nombre, porque todo lo que haga y deshaga Estados Unidos lo podrá hacer desde el Ártico hasta la Antártida. En el momento en que se meta a territorio de la zona de influencia de Rusia, que ya lo hizo no Trump, lo hizo Biden. Biden fue el que, y antes de Biden, su antecesor, etcétera, pues ellos ya estaban persiguiendo a la zona rusa, a los rusos, a los cristianos ortodoxos de origen eslavo en la zona del Donbass en Ucrania. Tú sabes que yo es un tema que manejo. Entonces, y te vienen a vender, es que Rusia invadió. Bueno, de eso, pero tampoco lo quiero poner ahorita como punto de referencia, porque los países también defienden su propio territorio, de los que pueden, otros pues tienen que saber negociar, ¿no? ¿Por qué se mete entonces a Irán? Jalife, acaba de decir sí, siempre se han metido que ya a no Irán. tiene capacidad nuclear, minimiza la amenaza por parte de Irán y también pide a los iraníes seguir protestando contra el régimen islámico. No es América, ya está en otro continente, ya se está metiendo en zona que no es Estados Unidos. Sí, pero ahí va esa parte de Irán. Si tú te vas, acuérdate que Estados Unidos desde siempre ha intervenido en Irán y han cambiado las épocas. Y ahora te voy a decir, tema que también conozco, yo he visitado Irán no sé cuántas veces. Mira, lo de Irán, acuérdate que ellos tienen mucho gas y petróleo. Luego el mismo Mossadegh, que era el mandatario, que muchos decían de Lázaro Cárdenas, de allá de Estados Unidos, de Irán, pues la CIA lo derrocó, Sí, pero eran otros momentos de la geopolítica mundial. Ahora, siempre se han estado metiendo. Irán es un país que tiene vulnerabilidades étnicas internas, pero yo te voy a comentar algo muy importante al respecto. Mira, no es lo mismo golpear a Venezuela, donde sí se lleva un golpecito en la zona de influencia china, sobre todo en materia de tierras raras, el oro, el petróleo, pero también Venezuela está altamente endeudada con China. Y al final del día, quien llega al poder, pues tiene que pagar esa deuda. Y no sé cómo van a indemnizar a los chinos, o si no, pues lo guardas en tus archivos históricos y ya vendrán otros momentos para recuperar esas cantidades, que ya ves que eso también sucede mucho. Lo de Irán, yo sí lo veo a nivel ya intervención directa, porque aquí podemos tener dos abordajes. Uno, la guerra de 12 días que hubo entre Irán e Israel. Si tú lees a los israelíes y a Trump, que es iranófobo furibundo, aplastaron a Irán. Pero no va así, no es cierto. Mi tesis es de que hubo un empate técnico. ¿Por qué? Porque también Irán se tiene que medir, porque tiene misiles hipersónicos. Escucha esto muy bien, Emanuel, no creas que es un dato sencillo. Misiles hipersónicos que alcanzaron Tel Aviv y no le pegaron al reactor nuclear de Dimona en Israel, porque imagínate, ahí le hubiera pegado también a Gaza, hubiera sido un holocausto de radioactividad tipo Chernóbil o tipo Hiroshima y Nagasaki. Eso es importante entenderlo. Y Israel domina los cielos. ¿Por qué? Porque siempre les han dado armamento. Ahora, tú me vas a decir, bueno, ¿y por qué Irán no tiene aviones como los que tiene Israel? Porque entre los grandes, y sobre todo entre Rusia y Estados Unidos, hay límites en su entrega de armas.
porque ellos no se quieren pelear al final del día. Fíjate, al final del día tienes que recurrir al esquema que yo manejo de la estabilidad estratégica. ¿Qué quiere decir estabilidad estratégica? Se pueden acabar mutuamente los tres grandes. El mismo Trump lo dice, tengo la capacidad de destruir al planeta 156 veces, dicho por Trump. Ok. Le rogamos a Trump, con una basta, ¿para qué la quieres destruir 156 veces? Bueno, y Rusia, si Estados Unidos tiene esa capacidad, pues Rusia tiene mucho más capacidad porque tiene mejores armas que no tiene Estados Unidos, el famoso Oreshnik. Ya la guerra en Ucrania ya está decidida desde hace mucho. Pero la guerra en Ucrania fue el golpe de Estado que provoca la CIA en 2014, que es una zona de influencia de Rusia, es frontera con Rusia, se burlan de Gorbachev. Acuérdate que Gorbachev cede a Alemania, acepta la unificación alemana, a cambio, incluso, fíjate, tiene un lado muy cándido, porque hay mucha candidez, para no decir otra palabra más castiza, los rusos. Ve cómo se pitorrearon de Yeltsin y de Gorbachev. Entonces ahí uno de los acuerdos verbales que el mismo Helmut Kohl, canciller de Alemania, lo reconoció, era de que la OTAN no se expandiera al este. Y ahí realmente los rusos o se han visto muy ingenuos, o para no decir otra palabra, ¿no? Pero ¿qué hemos visto? Pues que la OTAN se ha ido expandiendo hacia las fronteras de Rusia y ya tienes la seguridad nacional de Rusia. A ver, estás hablando de una Cuba de 1962 en 2025 o 26 en el que estamos hoy. Nadie te va a aceptar que te vayas a sus fronteras a ese nivel de los tres grandes del planeta. Ahora, Jalife, con Irán, sí veo yo, con Irán, te tengo que contestar lo de Irán, no es Venezuela, ojo, cuidado, porque mira, los dos, Rusia y China, no se van a ir a una guerra mundial nuclear por Venezuela. Me duele mucho decirlo porque tú sabes que yo soy exageradamente latinoamericanista, pero también tenemos que ser realistas. Es decir, los mandatarios que hacen politiquería en Latinoamérica, que Latinoamérica está en su peor momento de su historia, tienen que tomar en consideración estos asuntos de la estabilidad estratégica. Y tú lo ves en la estrategia de seguridad nacional que publicó la Casa Blanca el último día de noviembre. Ahí viene todo. Usted lo dice claramente Trump que va a hacer. Dice, con Rusia tengo estabilidad estratégica. Así de fácil. A ver, y con China. Te voy a hacer una pregunta. Ahora el que te va a interrogar soy yo, Emanuel. ¿Aceptas una pregunta mía? Depende, a ver. No, ya la voy a hacer. ¿Cómo depende? ¿Te la hago o no te la hago? Sí, haz la pregunta. Bueno, ahí te va. Y tú sabrás si contestas. Bueno, a ver, ve todo el pleito retórico fuerte. China tiene hoy serios problemas. Hoy China, si quiere, invade Taiwán. Hoy en su entrevista al New York Times, Trump, ¿qué le dice? Que China sabrá qué hacer con Taiwán. Oye, ya te la regalaron. Taiwán no existe. Taiwán es un país que tiene TSMC, que vende chips, del que se ha vuelto dependiente Estados Unidos y del que depende Japón. Y hoy tienes una grave tensión en la región, que no se habla mucho de ella porque está lejos. Yo pues, soy obligado, con mi lectura tripolar cotidiana, pues tengo que ver a los tres grandes que están pasando en sus regiones. Entonces, cada región tiene su contextualización. No puedes equiparar lo que pasó en Venezuela con Estados Unidos con lo que hoy está pasando con Irán y Estados Unidos. ¿Por qué razón? Ya ve los límites que ha puesto China. La reacción de China en relación a Irán ha sido durísima, durísima. Luego, ¿qué pasó en Irán? Pues hubo una crisis, manejan mal, oye, las finanzas, hay una inflación de 150%, creo que 50%, exageré. Hay una devaluación del rial de 150%. Perdóname, yo soy muy amigo de los iraníes, nunca lo he ocultado, yo soy amigo de mis amigos. Pero otra cosa es el análisis. El análisis es otra cosa, ¿no? Me vas a perdonar, pero por supuesto que tienen razón a salir a la calle a protestar.
¿Y cuál es el problema que salgan a la calle a protestar los ciudadanos? Yo no lo veo. Qué bueno que salgan a protestar para que los gobernantes tomen decisiones al respecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la línea roja? Ya China puso línea roja en Irán. Rusia, no creo que te acepte Rusia a que tengas a Israel y a Estados Unidos en la frontera del Mar Caspio con Rusia. Ahí sí te puedo casi firmar en blanco que estaríamos al borde de una tercera guerra mundial nuclear. Entonces, ¿qué pasaría? Pregúntale a Trump qué van a pasar con sus torres las torres Trump que está construyendo en el Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. No es diferente. Ahora, hay mucha guerra de propaganda porque están intentando desequilibrar al régimen mediante esta campaña PSYOP, ya sabes, guerra de propaganda, que hoy está muy de moda, no solamente en México con el micro Goebbels del Villamil y el otro, uno es nano, el nano Goebbels es Villamil y el otro es bueno, no vamos a decir el nombre, es un micro Goebbels. Mira, no solamente en México practicamos la guerra de desinformación, hoy es parte de la panoplia de la guerra en todo el planeta. 85%, cuando tú te vas a verificar los datos, es pura mentira. Y más cuando hoy y mira, tú lo sabes, yo soy youtubero y estoy en redes sociales y me divierto mucho. Más que nada yo lo hago por divertirme, ¿eh? Pero oye, cuando te vas a verificar los datos, por ejemplo, te voy a dar un dato y yo creo que acabamos con eso de Irán, porque ya te voy impaciente con otras preguntas. Irme a la pausa. Sí, lo sé. En relación a Irán, fíjate, ¿cómo maneja Occidente sus datos? Tú lee la prensa china, lee la prensa rusa y lee la prensa de Occidente, que son muy poderosos, ¿eh? Mira, si tú me preguntas cuál es la fuerza hoy de Occidente, es la guerra de propaganda, que todavía no la tienen a ese nivel ni Rusia ni China. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, si tú lees la prensa de aquellos, vas a tener otra canción. Ahora, el dato que te iba a dar, ya para que estés más tranquilo, es, te sacan fotos en la noche, la prensa occidental, son trucos, tú lo sabes, tú eres de lo que, ¿qué le voy a enseñar al que enseña? Bueno, te sacan las fotos en la noche, porque es menos puedes ver a los manifestantes, muchos de ellos patrocinados por el Mossad y la CIA y el MI6 británico. Es decir, no es nuevo lo de Irán. Irán tiene problemas de desestabilización permanentes. ¿Por qué? Porque es un hub estratégico. Es el corredor óptimo de la ruta de la seda de China a Irán, que siempre ha existido, y del corredor norte-sur que baja de Rusia, pasa por Irán y llega hasta el Océano Índico. Fíjate qué tamaño. Bueno, esa es la foto nocturna. Pero la foto que está a favor del régimen, que también tiene sus partidarios, me imagino que ha de tener por lo menos a los nietos del Ayatollah Jamenei, me imagino, ¿no? Bueno, ves manifestaciones masivas, que no las publica Occidente, no sé si me expliqué. Tienes fotos de la mañana, obviamente que hay una gran desestabilización, pero a mí eso no me preocupa. Tienen razón los que han salido a protestar, pues como, oye, en cualquier lugar del mundo, oye, una inflación del 50% y tu divisa desplomada 150%. Oye, si no protestas, pues quiere decir que eres catatónico, ¿no? Tienes sangre de atole. Ya te contesté lo de Irán. 8 de la mañana, 56 minutos. Vamos a la pausa, Jalife, seguimos platicando. ¿Qué tipo de intervención con Trump tendrá México? Hablaba que habría intervención terrestre, podría llegarse a un escenario como Venezuela, que bueno, pues tomaron a Maduro, se llevaron a Maduro. ¿Ves ese escenario en México? Y vamos a ver si nos da tiempo también de hablar del TEMEC, que dice Trump, no lo necesitamos. Para Estados Unidos no es importante el TEMEC, según el presidente estadounidense. Hace unos momentos se ha informado que Estados Unidos suspende la expedición de visados. El Departamento de Estado ha decretado la suspensión de expedición de visados para 75 países, entre ellos Brasil, Irán y Rusia. Ha informado Fox News que ha obtenido el acceso al memorándum correspondiente
Así es lo que se ha informado esta mañana. Vamos ahora de nuevo al enlace hasta París, Francia, con el especialista en geopolítica Alfredo Jalife. Ya hablábamos, entendiendo que todo lo que Trump está haciendo es un tema de seguridad estratégica en este contexto de las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Se habla mucho de una intervención en México. Jalife ya nos refería, pues es que ya hay esta intervención desde hace mucho tiempo. Sin embargo, de la intervención terrestre o un escenario similar a Venezuela, ¿se puede dar, Alfredo Jalife? Mira, sin duda alguna, yo no manejaría lo de Maduro, el síndrome Maduro para México, porque es muy dispar, ¿no? La situación. México es un país que tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tiene casi 50 millones de habitantes. Te hablo de los legales, que yo no creo las cifras de la oficina del censo. Y un día se lo comenté al mismo embajador Landau, que ya ves, es guadalupano, por cierto, que estuvo en México y ahora es el subsecretario de Estado. Y ahora que parece ser, ya ves, Trump, que a veces hace bromas, que hay que entenderlas, ¿no? Muchos lo toman en serio. Hay cosas que son en serio y hay otras que es muy bromista, pero muy sardónico, ¿no? Ya ves que ya nombró a Marco Rubio como presidente de Cuba. Bueno, y él mismo ya se autonombró presidente vigente de Venezuela. Bueno, mañana vamos a ver cómo se nombra para México, ¿no? Que a México nunca la ha querido, no lo ha querido mucho porque ha tenido tropiezos en nuestro país desde que era casinero y manejaba a Miss Universo, etcétera, etcétera. No abramos ese expediente. Bueno, lo de México, primero que nada, lo primero que yo hago con mis alumnos en posgrado, los conmino a ir al Museo de las Intervenciones, que lo tienen abandonado lamentablemente, hacen mal, porque los mexicanos tienen que saber su historia. Los mexicanos no conocemos la historia, y la historia que nos están vendiendo hoy no tiene nada que ver con la realidad. Eso es propaganda. Aquí confunden propaganda con historia, no es lo mismo. Los datos duros: hay 13 intervenciones en México, mi querido Emanuel. De ellas 11 son estadounidenses. Pues, ¿qué más quieres? Que me voy hasta Texas, la mitad del territorio de Estados Unidos, no acabaría. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchos planes desde hace mucho con México. No creas que es de Trump, y conste que no lo estoy defendiendo, Yo tengo un libro que se llama El supremacismo blanco, la desnacionalización y la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos. Lo mismo que está haciendo Netanyahu con los palestinos, intentó hacerlo, pues los gobiernos de Estados Unidos han intentado de hacerlo con los mexicanos. Entonces ahí está mi libro, es un libro crítico, formal, pero eso no quiere decir que yo esté insultando día y noche a Trump. Eso pues será una buena catarsis, pero hasta ahí. Tenemos que ver la realidad, es decir, ¿quién nos va a venir a defender, Manuel? Primero que nada, ¿quién? Eso es importante. No se ve que alguien venga a defendernos. Bueno, y luego tenemos una desunión interna terrible, este canibalismo, porque este gobierno está rodeado de mercenarios. Fíjate, está rodeado de guatemaltecos. Tienes a este Pedro Miguel, que es guatemalteco y parece ser con cadáveres en el closet en Guatemala. Tienes al Ibarra, al pigmeo Ibarra, que además cobra con la CIA. Yo ya se lo demostré, cobra con la CIA. ¿Estás escuchando bien? Y dice hoy voy a dar mi vida por México. Va a ser el primero que va a salir huyendo. Se desmayó en el Zócalo el otro día con su cámara. Es de risa todo eso. Tenemos que pensar en frío. A ver, ¿tú qué haces ante una crisis que es muy grave, la de México? No, es exageradamente grave. Ya ves que en las tardeadas, porque no le voy a decir de otra manera a lo que hacen en propaganda, en las tardeadas, todo está bien, no va a pasar nada, y ahora están en pánico, en modo en pánico. Desde hace mucho salió un libro que se llama The Next War, la próxima guerra, que es de Caspar Weinberger. Fíjate quién es,
¿Quién era? En la época de Reagan, Caspar Weinberger. Esto es un asunto que lleva años y si te vas, nos remontamos hasta 1847. Es una continuidad, ¿no? Esto no está pasando hoy, es parte de un todo ahora. Entonces, ese libro así se llama La próxima guerra de Caspar Weinberger. Y adivina de quién es el prólogo, de Margaret Thatcher, donde viene directamente la guerra que viene contra México. No es, ni existía Trump, en ese momento Trump era demócrata, con eso digo. Luego, cuando ya profundizas más, los planes del ejército estadounidense que siempre han querido dividir a México en tres, norte, centro y sur. Eso es clarísimo, etcétera, ¿no? Y luego está también la situación de la frontera con el muro de la ignominia, que igual lo tiene Israel con los palestinos. Disculpa que tenga que autocitarme, yo hice una entrevista a la televisión turca el año antepasado, en el verano, y di los tres escenarios. Dije, en caso de que gane Trump, tenemos estos tres escenarios. Primero que nada tenemos la frontera que de facto, y es un Afganistán-Pakistán, de facto. Luego tienes, ¿te acuerdas tú que en el inicio del sexenio de López Obrador hubieron veleidades de no pagar impuestos de muchos estados del Bajío y del norte de México? ¿Sí lo recuerdas, Emanuel? Sí, claro, sí. De eso ya no se habla, ojo, y eso sí se supo manejar. Va a volver a salir, hazme caso. Digo, alguien está moviendo, porque además están abordando políticas sectarias. Es decir, tú no puedes manejar el país como cuando fuiste preparatoriano. Hay estrategias, tienes que ver la correlación de fuerzas y tener planteamientos. Crisis, tienes que tener situación inmediata, respuesta de acción rápida. Corto plazo, bueno, ¿qué vamos a hacer con México? Mediano y largo plazo. Hoy México no tiene anticuerpos, le lo entregaron. Oye, perdóname, cuando yo veo a la presidenta de X país, para no decir así, con BlackRock, pues ya le entregaron el país a BlackRock. Es peor la entrega financiera que una invasión militar, y eso no lo quieren ver. Luego se equivocan en todas las políticas, apuestan por lo verde, cuando hoy Trump y Putin, que son los máximos jerarcas del planeta, son petroleros. Cuando lo verde en Europa ya se desplomó, ya Alemania ya tronó con lo verde, se equivocaron con la cuestión de energía nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo pagas. Y ve cuánto le está costando a Alemania hoy estar importando el gas de Estados Unidos. Porque voy a traer pleito con Rusia. Sí, dime. Jalife, preguntarte ayer, Eduardo Verástegui, en un enlace que tuvimos, hablaba de la llamada de Sheinbaum con Trump. Y nos revela que lo que se dice públicamente no es lo que realmente ocurre, que él tiene información de otra índole, que prácticamente es rehén Claudia Sheinbaum de los intereses de Estados Unidos y que prácticamente sigue instrucciones y que se espera que algo grave pase, algo mayor pase en México. Esto se está dando, esto es, la presidenta no tiene margen de maniobra más allá de los discursos de soberanía, de defender al país y demás, del diálogo, de ser prudentes, de conocemos a Trump y por eso hay que ser cuidadosos con lo que se responda. Por un lado, el embajador de Estados Unidos en México reconoce los esfuerzos de seguridad y lo que está haciendo el gobierno de Sheinbaum, pero por el otro lado, Trump habla de intervención y de que el narco domina al gobierno en este doble juego. ¿Tiene margen de maniobra Sheinbaum o está entre la espada y la pared y terminará entregándose a Trump porque no tiene opción, porque no tiene alternativa? Eres muy generoso en poner espada y pared. Está peor que eso. Entonces, pero no entienden tampoco de geopolítica, no saben nada de geopolítica. Y luego no entienden la psicología de Trump. Te doy un dato de su accionar. Invita a Mar-a-Lago a Justin Trudeau, el que era primer ministro canadiense.
Y ahí está en la mesa, todos felices, se abrazan, y regresa Justin Trudeau y lo tumba Trump. ¿Qué más quieres que te diga? Ese es Trump. Trump va a lo suyo porque él tiene su esquema. ¿Qué es lo que le importa hoy a Trump de México? Las materias primas. El pleito es de materias primas. ¿Qué quiere? Litio. ¿Yo por qué me detuvieron? Por estar defendiendo el litio de México. Imagínate. ¿Y quiénes? Los soberanistas, ¿no? Que ellos se autonombran soberanistas. Para mí son los peores entreguistas del planeta. Bueno, nada más te doy un dato mega duro. En estos momentos hoy, ya olvidémonos de adjetivos. Es que en México nos pasamos de tueste con los adjetivos, pero no vemos los datos duros. Hoy tiene 3 países, el triángulo de litio de Sudamérica ya lo tiene Trump. Ya tiene Argentina, ya tiene Chile y ya tiene Bolivia. Y conste que ya si alguien conoce del tema del litio, lo tienes enfrente a ti. Yo era asesor del gobierno boliviano, asesor gratuito. Yo no le cobro a mis amigos y no lo necesito, a Dios gracias. Entonces, los 3 ya los tiene. Oye, ¿qué más quieres? Ya tiene el petróleo de Venezuela, ya tiene las tierras raras de Venezuela. ¿Qué hay en México para que se lleve? Ya no es litio entonces. Personajes. El tema es litio. No, es uno de tantos. No, tiene el Golfo de México, que ya no es Golfo de México para él, ni para Google, que es Gulf of America, que América no quiere decir América como cuando es USA, quiere decir Estados Unidos. En el Golfo de México, en tu Golfo que ahí tienes frente a Tabasco, es el tamaño de Irán, el Golfo de México. Tú sabes la cuantía de petróleo que hay ahí, porque la parte estadounidense ya se la llevó. Ya la explotó, que es la parte que falta, la parte mexicana. Por eso hablan de Gulf of Mexico. Es de Gulf of... Y aquí con qué sale. No, es que se llamaba Golfo de México, de Nueva España. Pura tontería, pura barbaridad, porque no saben de geopolítica. Me vas a perdonar. Bueno, ese ya es el segundo, el petróleo. Luego, ahí te va, el shale gas. El gas esquisto y el gas lutita. Esos me van a entender muy bien ustedes los tabasqueños, que lo andaba regalando, que hoy ya resultó pirata y lavador de narcos, Alfonso Romo, ahí andaba regalando el shale gas de México, ahí está su famosa entrevista Expansión, que ahí se van sobre la cuenca de Burgos en Coahuila, se van sobre todo lo que hay de gas esquisto en Nuevo León, eso es lo que, y luego ahí te va la joya de joyas, mi querido Emanuel, la plata. A ver, ¿cómo puede ser que México sea el primer productor de plata del mundo? Teóricamente, y Zacatecas, que tiene la principal producción del país, tenga el mayor número de migrantes a Estados Unidos. Pues algo anda mal, perdona. Sí, no hace sentido. Yo desde no cuando ando pidiendo. ¿Cómo? Sí, que no es lógico, no hace sentido. Hoy la plata a $92 la onza. ¿Desde cuándo vengo pidiendo que se haga una Secretaría de Minas? Y ve quién manejó la Secretaría de Minas y la plata y que la quería entregar y se dedicó a vender ahí a los carros chocolate. Mira, no me hagas abrir expedientes porque no acabaría. Se ha manejado muy mal el país. ¿De qué te quejas? ¿Qué te parece, Jalife, si hacemos otra pausa y regresamos y hablamos entonces del TEMEC? ¿Qué viene para México? ¿Habrá TEMEC o se romperá? ¿Será total y absolutamente ventajoso para los intereses de Estados Unidos? ¿Qué sigue? Volvemos. Antes les comento, la periodista Sabina Berman ha publicado que por tercera ocasión bajaron de YouTube la entrevista de Eduardo Verástegui y dice: es probable que los autoritarios hayan concertado reclamar a YouTube su censura cada que Largo Aliento la sube. Bueno, por lo pronto en la televisora Canal 14, que estaba programado, y Canal 22, no se está considerando, se mantienen en la postura de la defensa de las audiencias y tal, para no transmitir esta entrevista, pero sí la subió Sabina Berman a YouTube y por tercera ocasión la han bajado, las 9:21. Por otro lado, el presidente Trump dijo ayer que el Tratado Comercial de Norteamérica, el famoso TEMEC, es irrelevante para Estados Unidos. Lo dijo así. Ni siquiera pienso en el TMF.
Quiero decir, ya sabes, quiero que a Canadá y México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos su producto. ¿Sabes? No necesitamos autos fabricados en Canadá, no necesitamos autos fabricados en México, queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando, todos se están mudando aquí. De Canadá vienen aquí, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo están viniendo aquí. Están abriendo sus plantas, se está mudando aquí, están haciendo grandes expansiones en Ford. Pero a todos les está yendo de maravilla. La industria automotriz es emocionante y, para serte sincero, Bill, todas las industrias son emocionantes, justo como esta. Es de mencionar que durante su recorrido en la fábrica automotriz, el mandatario estadounidense fue llamado protector de pedófilos en referencia a la lentitud con la que se ha llevado el caso del magnate Jeffrey Epstein, quien se suicidó en espera de sentencia. De acuerdo con un video difundido por TMZ, se observa a Trump responderle con un jódete y, según el medio, mostrándole el dedo mientras seguía con su trayecto. Aquí el momento. Oye, Sí, se ve que le hace la señal con el dedo. Bueno, pues ese es Trump. Por otro lado, en paralelo, la presidenta Sheinbaum afirmó estar convencida de que se mantendrá la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, ayer Trump dice, no necesitamos el TEMEC. Por otro lado, Sheinbaum dice, seguirá el TEMEC. Vamos a Palacio Nacional. Muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces, no estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dice la presidenta, convencida de ello. Y en este contexto, integrantes de la llamada Cuarta Transformación estarían cada vez más preocupados por las posibles presiones del gobierno de Trump en materia de la lucha contra el narco, luego de la destitución del presidente de Venezuela. Así lo ha informado The Wall Street Journal. De acuerdo con una publicación del pasado lunes, tras la llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump, destacó la creciente alarma entre los funcionarios de seguridad mexicana sobre las intenciones de Estados Unidos. Volvemos contigo hasta París, Alfredo Jalife. Este tema del TEMEC, pues ya empezó Trump a la negociación ruda, con decir que Estados Unidos no necesita este tratado. Bueno, mira, primero que nada, a mí, aquí entre nos, me interesa más la libertad de expresión, porque yo la he padecido en México. Y te voy a decir lo más grave de todo, que a nadie lo está abordando. Se hace en un canal universitario, que es el Canal 11. Tú sabes que no es ya de México. Y el Politécnico Nacional tiene autonomía. Y el gobierno se lo ha quitado por sus pistolas. Pero ahí también los alumnos y los profesores, hay que criticarlos, que no están tomando en serio lo de su canal. Oye, ¿es del canal del Politécnico o no? El Canal 11, hasta donde me quedé. Pues ellos tienen que manejar 14, eso, y no Villamil. No, el 11 también. Al 11 también lo metieron. Bueno, esa ya te contesté esta. Mira, la otra forma parte de la clásica negociación de Trump, que él está jugando en forma multivectorial, lo del TEMEC. Yo soy de la idea, dos escenarios. A mí no me gusta ser determinista. Te voy a dar dos escenarios. Uno, se va a salir poco a poco de algunos rubros del TEMEC, lo va a renegociar, pero de acuerdo a sus cánones, igual que lo había hecho la primera vez, no es, acuérdate que antes se llamaba TLC,
a veces se nos olvida, ¿no? Que hizo Salinas, por cierto. Bueno, pero no Salinas el de ahora, Salinas, bueno, otros van a decir que es lo mismo. No, hablo de ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari. ¿Te acuerdas? Fue el primer TLC que luego lo renegocian en un tema. Hoy yo creo, un escenario es que se renegocia en forma parcial, ¿no? ¿Por qué? Ahorita voy a dar la razón. Y el otro escenario es que de plano, pues pega duro, porque está en juego la política de México con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Entonces ahí tienes, y México pues siempre ha tenido buenas relaciones con los países citados. Entonces va a ser multivectorial, te pegan por un lado, es como una cama de agua, ¿no? Te sumergen en un lado y aparece en otra. Yo así la veo, mucho de eso va a depender de ello. Ahora, ¿qué hay detrás en realidad? Eso es lo que hay que ver. Y ahí es donde no estoy viendo que haya estrategas. Es decir, con un Pedro Miguel guatemalteco que ni conoce Guatemala, que ahí lo tienes de genio de la Vía Láctea, y además nos regaña a los mexicanos. A mí esa cosa se ha atrevido a escribir en contra mía, imagínate. Oye, primero que nada, hazte mexicano, ¿no? Y además es mega chayotero, pero ahí lo dejo. ¿A qué quiero llegarte? El problema de Trump se llama, y lo acabas de poner, y no era un dedo cualquiera el que mostró, fue el dedo mediano. Sí, pues tú dices, mostró un dedo, puede ser el meñique, puede ser hasta simpático. No, fue el que tiene un problemón Trump con el caso Epstein. No se ha apagado el fuego. Mucho de lo que estamos viendo es lo que llaman los franceses une fuite en avant, un escape hacia adelante, porque lo interno ahí tiene severos líos. Oye, entonces, ¿qué está buscando hoy? Datos duros. Independientemente de que uno esté a favor o en contra de Trump, eso es irrelevante. Pues puedes estar a favor y vas a perder, o puedes estar en contra y vas a perder. Eso no significa nada. Hoy, a 10 meses de la elección intermedia, Trump puede perder las elecciones en la Cámara de Representantes y le van a hacer su defenestración. Él mismo ya lo dijo. Entonces, dice, perdón, Jalife, todo esto es en función a la elección intermedia en Estados Unidos. No, yo no diría así. Acuérdate que lo interno es externo y lo externo es interno. Más un país del tamaño imperial de Estados Unidos. Entonces, él lo que está buscando, date cuenta, te voy a dar datos duros de dónde está lo electoral. Primero que nada, intentas con el síndrome Maduro, que ya ves que mucho se habla de que hubieron muchos vendidos ahí de por medio, pues apagar el fuego de Epstein. El Epstein Gate es real, nos guste o no, y le ha afectado a su base MAGA, que también ya está fracturada por el asunto de Israel. Tienes la mitad, hay un empate técnico entre los dos grupos, uno que es pro-Israel y otro que es anti-Israel. Y ahí te va el otro dato. ¿Por qué está dando la cuestión laboral? Porque son los que votaron por él, los obreros. A los demócratas se les olvidó que era un partido de obreros, se volvió un partido capitalista, y por eso la pagaron en las elecciones. El asunto woke. Es decir, es una tormenta perfecta la que él está viviendo. Y a mi juicio, él también pues tiene que propender hacia el exterior. Tú sabes que eso es un clásico de Maquiavelo. Cuando tienes problemas internos, busca los externos, etcétera, etcétera. Pero en realidad con Rusia no hay problema. Ya hasta los rusos se pitorrean de Groenlandia. Seguramente has visto que ha dicho el expresidente ruso Medvedev y el gran negociador que es Kirill Dmitriev. Dicen, bueno, si no se lleva a Estados Unidos a Groenlandia, nosotros nos las vamos a llevar. Fíjate a qué nivel ya llegó el cotorreo a ese punto. Pero ahí viene lo fundamental. Viste seguramente lo de que propuso la tasa de poner un tope al cobro de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, del 10%, ese sería el tope, que son agiotistas. ¿Cómo puede ser que una tarjeta de crédito en Estados Unidos te puedan cobrar desde 25 hasta 50%? Yo también tengo tarjetas de crédito en el exterior. Oye, es una salvajada eso. Y obviamente, pues, ahí está. Oye, imagínate a cuánta gente vas a beneficiar con las tarjetas de crédito, totalmente electorero, porque hoy, con todo lo que ha hecho Trump, yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, aunque yo no sea amigo de Trump ni lo conozca.
¿qué está sucediendo? Que ahí vas a tener un elector, no le ha dado resultados internos, sigue de capa caída en la aceptación nacional. Y hoy obviamente pues esto le va a afectar a él, a su partido, todo su proyecto, etcétera. Ahora, tienes la otra, imagínate si tú le quitas, obligas a la banca, que son sus aliados, los grandes aliados de Trump, es la banca de Wall Street, y les ha pegado, ¿no? Ve cuántos se cayeron, Bank of America, básicamente American Express, muchos se cayeron precisamente por solamente el hecho de insinuar, de ponerle un tope al cobro de las tarjetas de crédito. Imagínate si él consigue eso. Oye, ¿cuántos te gustas en Estados Unidos que manejan tarjetas de crédito? Pues todo el mundo van a se mueve ser con sus tarjeta de votantes. crédito en ese país. Oye, de eso no puedes vivir sin tarjeta de crédito en Estados Unidos. Si manejas cash van a creer que eres narco, ¿no? Sino que le pregunten al lavador de romo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Está haciendo medidas, date cuenta, todas son medidas electoreras. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces hoy tienes un doble fantasma, la realidad del mundo, que están perdiendo la guerra en Ucrania, el ascenso irresistible de China, que obviamente no está ciego Trump, no le está dando resultados para detenerlos. Ahorita en Venezuela aparentemente están detenidos. Vamos a ver qué sigue. Hoy se está cayendo el gobierno de Japón, hizo un movimiento ahí China, pues ya no te vendo tierras raras. Ve lo de las tierras raras, Emanuel. Eso es Groenlandia, eso es Venezuela. Y de lo de las tierras raras, en cuanto a Groenlandia, ¿sí se la va a quedar Estados Unidos? ¿Lo podríamos dar por hecho? Bueno, yo le apostaría, tampoco quiero ser así tan determinista, voy a pensar como los rusos. O se la dan o se la dan. Es que ya no da nadie, perdóname. ¿Quién da a quién, por favor? Se la va a llevar Trump. Ya mandó a su hijo a visitar la isla, ya mandó a J.D. Vance, que es su vicepresidente. Ahorita se están reuniendo en estos momentos. J.D. Vance, ni siquiera fue Trump, El que maneja la agenda a Groenlandia es J.D. Vance. Ojo, También esas sutilezas, no pierde su tiempo en eso, él anda en otros temas ahorita. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Lo del TMEC hoy, lo que dice, lo hace en una fábrica automotriz. No tiene que ser así. Y eso, un mandatario no puede decir estoy convencido. ¿De qué estás convencido? Si ni sabes de geopolítica, no sabes de finanzas, no sabes de comercio. No es su área. Se está metiendo en áreas, es hablar por hablar y luego pues te la cobra tu lengua, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que está buscando el voto electoral, está pensando él en noviembre, ya empezó la campaña. Acuérdate que se pelea Trump con Elon Musk, ¿te acuerdas? Tuvieron un pleito, O sea, iba a crear Elon Musk su partido y luego ya se puso de acuerdo con J.D. Vance, ya van juntos y ya empezó a financiar Elon Musk al Partido Republicano, que en Estados Unidos la lubricación financiera pesa mucho en las elecciones. Es decir, ahorita, si tú me preguntas así en esta tormenta perfecta que existe, esa es mi hipótesis, Tengo derecho a plantear hipótesis, ¿no? Esa es mi muy humilde hipótesis. Hoy Trump está pensando en que no lo vayan a defenestrar, ya que no pierde el Partido Republicano el poder. Y a partir de ahí, recorre el fantasma multivictorial en el mundo y ahí entra México. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Cállate, no hables, no te metas de lo que no sabes. Para eso pero también si no respondes, Jalife, si te quedas callado ante todos los señalamientos de Trump, se podría decir que el que calla otorga. Debe haber una para eso debes tienes que tener un jefe de prensa que lo haga y no te expones como mandatario. Para eso existen los jefes de prensa. ¿Qué necesidad? Además, no conoce los temas, hace el ridículo diario. Entonces, mandas a un jefe de prensa, no te sirvió, lo quitas y ahí los vas cambiando. Trump tiene un jefe de prensa, no siempre. Trump porque se pasa y también participa, porque es exhibicionista, ¿no? Pero tiene jefes de prensa. Para eso, ¿para qué existen los jefes de prensa? Oye, Jalife, para crear granjas de bots.
El talón de ¿Qué hace el jefe de Aquiles prensa? de Trump entonces es el caso Epstein. Es Epstein. Y ahí puede ser el punto de quiebre y podría, si se aplican y explotan correctamente este caso Epstein y prospera y se abre y tal, perder elecciones. Ese es el punto medular de todo lo que está pasando para entenderlo. Esa es mi opinión. Y ahí te va. Yo le llamo el síndrome Mamdani. El alcalde de Nueva York. Y hay una palabra que ya está usando Trump porque le quiere quitar su electorado. Se llama affordability. Quiere decir asequibilidad. ¿Qué quiere decir asequibilidad? Asequibilidad a todo lo básico que debe tener un ciudadano que pague impuestos en Nueva York y que tuvo éxito. Porque ve la persona de Mamdani. Acuérdate que yo hago también geobiografías. Yo leo que de dónde vienen, quiénes son. Oye, es un millennial, socialista, musulmán, chiita, ugandés, indio. La esposa es siria, además musulmana. Y le ganó al establishment del Partido Demócrata. Esos son disfraces que si es demócrata, es republicano. La gente en Nueva York, oye, ve lo que les cuesta las rentas. Los trabajadores se volcaron por Mamdani. Y no es nacido en Nueva York. Y con una palabra ganó, fíjate lo que te puede hacer la mercadotecnia. Y se llama affordability. Si tú te das cuenta, acuérdate que yo estudié neurolingüística, Emanuel. La está usando Trump ya esa palabra. Affordability, asequibilidad. Le tienes que dar lo básico a tu población si es que quieres ganar la elección. Ahora, también puedes ver lo contrario. Si no ¿cómo se dice? Si no da resultados Mamdani de aquí a noviembre, te están esperando los republicanos para hacerte papilla. Y acuérdate que a Mamdani lo financia el peor enemigo de Trump, que se llama George Soros. Lo financió con $50 millones, que es pro-woke y todo lo que le sigue. Pro-woke, pro-verde, etcétera. Y Trump es anti-woke, es anti-verde, es petrolero, etcétera, etcétera. Entonces, mira, ya cuando uno se mete a estudiar bien y analizar las cosas, a mí se me hace de un prístino absoluto lo que está pasando en el mundo, aunque no estoy convencido de nada. Es decir, yo hago escenarios. Uno tiene que ser humilde. No puedes estar ahí y decir, esto va a pasar. No, haces tus escenarios. A ver, ¿tú estás viendo escenarios en México, mi querido Emanuel? Ya ves, no te había hecho una pregunta, ahora ya te la hice. Sí, por supuesto hay escenarios y se ve bastante complejo para el gobierno de México, para el país en general. Bueno, pues ahí está. Entonces tienes que plantear, primero que nada, unidad nacional. Es un error ese sectarismo, tipo 68. Hoy estamos en el 2026, eso es otro mundo. Si no te haces adaptar a la primum vivere dopo filosofare, decían los clásicos. Primero tienes que sobrevivir y luego nos ponemos a filosofar. Hoy México está en esa fase. Unidad nacional ante todo, respetar a la oposición. Los necesitamos, nos gusta o no. Tenemos a 50 millones de mexicanos. Yo sí veo futuro para México, te soy sincero. Una cosa son los gobiernos pasajeros, pero el México eterno subsistirá. Tenemos una nación, civilización, que no se quede en México. La tenemos que gobierna hoy, pero al menos demográficamente. La gobierna California, la gobierna en Texas, tenemos 50 millones de mexicanos, tenemos un crecimiento exponencial de los centennials en Estados Unidos y vamos a tener 200 millones, ya casi estamos cerca de los 200 millones de mexicanos entre México y Estados Unidos, pero en México esos 50 o 45, depende de qué hagan las estadísticas, millones de mexicanos, producen más que todos los mexicanos acá, o sea, pues cómo no. Si viven en California, que es el primer Producto Interno Bruto de allá, viven en Texas, que es el segundo Producto Interno Bruto de allá, ¿por qué estamos migrando de aquí para allá y no migran al revés? Bueno, aunque ya vienen muchos demócratas, están queriendo venir aquí, pero ahora con este reflujo electoral que se da con Mamdani, que al que le tiene pavor Trump, y tan es así, fíjate, Emanuel, que eso es muy interesante y a mí me llama mucho la atención, está usando los términos y mucho hasta la política del mismo Mamdani, pero a nivel federal. Eso es muy importante de parte de Trump. ¿Por qué? Porque sí puede perder las elecciones y tiene el caso Epstein que no se ha pagado. Bueno, tú lo mostraste ahorita con el dedo mediano del presidente de Estados Unidos.
Jalife, agradezco mucho tu análisis, el tiempo, estás en París y has dedicado pues una buena parte para el auditorio de Telereportaje, escuchar tus reflexiones y tu análisis. De verdad que agradecido contigo y aprecio pues este análisis que has hecho esta mañana para tratar de entender un poco más todo este contexto geopolítico. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Ahorita me voy a rezar a Notre Dame, a la Virgen de Guadalupe. A ver. Muy si bien, nos hace pues más reza por caso todos aquí nosotros. que allá. Reza por todo México, por favor. Y eso que soy ateo, ¿eh? Y eso que soy ateo. Bueno, ateo. Fuerte abrazo, Jalife. Feliz estancia Lo mejor. por allá por París. Saludos. Las 9 de la